Métodos anticonceptivos. Antes de definir lo que son los métodos anticonceptivos, es importante aclarar qué es la concepción. Es un nombre alternativo que se le da a la fecundación o fertilización y hace referencia a la fusión de gametos para producir un nuevo organismo. El proceso implica un espermatozoide y un óvulo, cuya fusión finalmente conduce al desarrollo de un embrión. Todo el proceso de desarrollo de nuevos individuos se llama procreación o reproducción. Para contar con gametos funcionales se requiere un hombre fértil capaz de producir espermios o espermatozoides. Este proceso se llama espermatogénesis y ocurre en los túbulos seminíferos de los testículos de los hombres. Estos espermios luego madurarán y recibirán fluidos de distintas glándulas hasta convertirse en semen. Este proceso ocurre constantemente en los hombres a partir de su pubertad. Por otra parte, las mujeres, a partir de su primera menstruación, comienzan a ovular mensualmente. Este proceso ocurre en sus ovarios. Cuando el óvulo está maduro, es expulsado por el ovario y emprende un viaje por las trompas u oviductos hacia el útero, y es en este recorrido que puede ser fecundado por un espermatozoide y entonces producirse la concepción. ¿Qué son los anticonceptivos? Los anticonceptivos tienen como función impedir o reducir significantemente la posibilidad de una fecundación en mujeres fértiles. Esto contribuye a la toma de decisiones sobre el control de la natalidad, del número de hijos que se desean o no tener hijos, la prevención de embarazos no deseados y de embarazos en adolescentes. Pero es muy importante saber que hay algunos métodos anticonceptivos que, además de impedir la fecundación, sirven para prevenir enfermedades de transmisión sexual o ETS como el SIDA o la sífilis. Existen distintos tipos de métodos anticonceptivos con distintos niveles de efectividad en su función como tales. Tanto los métodos hormonales como los DIU, los métodos de barrera y los métodos de esterilización voluntaria son métodos eficientes. Mientras que métodos como la abstinencia, la interrupción de la relación sexual y los espermicidas son métodos no eficientes como anticonceptivos. Dentro de los métodos eficientes, unos son los métodos hormonales. Estos son varios. La píldora o pastilla anticonceptiva. Está compuesta de progestina y estrógeno, dos hormonas que tienen una gran semejanza con las producidas por el organismo femenino. Existen diferentes tipos de píldora anticonceptiva, que varían según la dosis hormonal y la pauta de presentación. La mujer debe tomar diariamente una píldora que inhibe la ovulación, por lo que es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces que existen, pues si no hay ovulación no puede haber embarazo. Su eficacia, si se utiliza bien, es de un 99,9%, pero en caso de no tomarla correctamente baja a un 91%. Otro método hormonal es la mini píldora. Esta se toma de la misma forma que las píldoras anteriores. Su diferencia está en la composición, ya que la mini píldora no contiene estrógeno. Es por ello ideal para aquellas mujeres que toleran mal los posibles efectos secundarios de los estrógenos o que tienen alguna contraindicación médica para su uso. Su eficacia es algo menor que la píldora combinada. Tal como en las píldoras de dos hormonas, esta depende de la toma correcta de la pastilla, siendo de un 99,5% en caso de tomarla correctamente y de un 92% en caso de no ser puntual. Otro método hormonal es el anillo vaginal. Consiste en un aro de un material similar al plástico que contiene hormonas similares a las de la píldora. Una vez insertado, en contacto con las paredes y a temperatura corporal, se va soltando el medicamento que es absorbido por la mucosa de la vagina a través de unos pequeños poros en el anillo. Los efectos secundarios y la eficacia son similares a los de la píldora, alcanzando un 99,7%. Otro método hormonal es el parche anticonceptivo. Se trata de un pequeño parche que se coloca sobre la piel. Este parche contiene las hormonas estrógeno y progestina, y las va soltando periódicamente siendo absorbidas a través de la piel. Los efectos secundarios y la eficacia son como las de la píldora, puesto que se trata de las mismas hormonas, aunque la vía de administración en este caso es distinta. Este método tiene una eficacia comprobada de un 99,4%. Otro método hormonal son las inyecciones, y existen dos presentaciones, una mensual y una trimestral. La inyectable mensual es un anticonceptivo combinado ya que contiene las dos hormonas anteriormente mencionadas, por lo que actúa de forma similar a como lo hace la píldora, y tal como su nombre lo indica, se inyecta una vez al mes. El inyectable trimestral, en cambio, no posee estrógeno, por lo que funciona de forma similar a como lo hace la mini píldora. En este caso, la inyección dura 3 meses.
Son ambos métodos muy eficaces, pero al igual que ocurre con los otros métodos hormonales, se requiere el consejo de un médico, que es quien valorará la conveniencia o no de su utilización. Ambos tipos de inyecciones poseen una efectividad de un 99,7%. También está el implante subdérmico. Este método hormonal consiste en una pequeña varilla de aproximadamente 4 centímetros de longitud que contiene progestina como hormona única, que va liberándose lentamente, produciendo un efecto anticonceptivo prolongado. Puede ser de 1 o 2 varillas y así depende la cantidad de tiempo que se puede llevar el implante. Se coloca en el antebrazo mediante una mínima incisión indolora. Tiene una duración de 3 o 5 años y una eficacia muy alta de un 99,9%. Finalmente, y pese a que es método de emergencia, la píldora del día después es también, por definición, un método anticonceptivo hormonal. Se trata de un preparado a base de una hormona única, progestina. Este método de emergencia no debe utilizarse de forma habitual, sino que solo es recomendable en casos inesperados en los que no se ha utilizado ningún anticonceptivo o se ha utilizado mal. Debido a su alta dosis, este método tiene efectos adversos muy frecuentes, como mareos, dolor de cabeza, náuseas, dolor en la parte baja del abdomen, aumento de la sensibilidad en las mamas, retraso de la menstruación, menstruación excepcionalmente intensa, sangrado, fatiga y frecuentemente diarreas y vómitos. No es segura, pero evita el 75% de los embarazos que pudieran producirse. Su acción es diversa dependiendo del momento en que se administre. Lo más común es que actúe alterando o retrasando la ovulación, aunque a veces interfiere en el proceso de anidación. De todas formas, la Organización Mundial de la Salud define este método como anticonceptivo y no como abortivo. Por otra parte están los dispositivos intrauterinos o DIUs. El DIU es un objeto pequeño formado por material plástico, metal, que fundamentalmente es cobre, y un pequeño hilo. Habitualmente consta de una rama vertical y unas ramas horizontales que le dan forma de T o de ancla para ajustarse a la cavidad uterina. El DIU actúa de distintas formas, entre ellas dificultando el paso de los espermatozoides y produciendo una modificación en el interior del útero, que evita el embarazo. Debe ser puesto por un ginecólogo y tiene una eficacia aproximada del 98,5%. Además de los métodos de hormonas y el DIU, existen los métodos de barrera, que también se clasifican como eficientes. Uno de ellos es el preservativo, también conocido como condón o goma. Es una funda muy fina de látex que se coloca sobre el pene en erección. En su extremo cerrado suele llevar un pequeño reservorio que facilita el depósito del semen tras la eyaculación, impidiendo el paso de los espermatozoides al interior del útero. Tiene una eficacia teórica entre el 86 y 97%, y es necesario saber que el preservativo es de un solo uso y poseen fecha de vencimiento, que pueden hacer que se rompan o perforen durante una relación sexual. Además, es el único método anticonceptivo, junto al preservativo femenino, eficaz para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección por VIH o SIDA. Otro método de barrera es el diafragma. Es un gorrito o casquete de látex muy flexible que se coloca en el fondo de la vagina, cubriendo completamente el cuello del útero, impidiendo así el paso de los espermatozoides al interior de este. Su eficacia se calcula entre un 82 y un 96%. Finalmente, el condón o preservativo femenino es también un método de barrera. Es una funda de un plástico muy fino pero muy resistente, de poliuretano, que se presenta lubricado con una sustancia a base de silicona. Recubre las paredes de la vagina y también la vulva, impidiendo el paso de los espermatozoides al interior del útero. Es un método muy eficaz en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y su eficacia oscila entre el 79 y el 95%. Para terminar con los métodos eficientes tenemos la esterilización voluntaria. Son métodos permanentes que se consideran irreversibles, después de los cuales es muy difícil tener más hijos. Su eficacia es muy alta, cercana al 100%. Consiste en interrumpir quirúrgicamente el lugar de paso de los óvulos y de los espermatozoides, con lo que se evita el embarazo. En algunos casos es posible someterse a una segunda cirugía que revierta la cirugía anterior y devuelva la fertilidad al paciente. En el caso de la mujer, la ligadura de trompas es una intervención quirúrgica sencilla, pero que tiene los riesgos de la cirugía y de la anestesia general. En esta intervención se cortan o ligan las trompas u oviductos, impidiendo de esta manera que el óvulo pueda llegar desde el ovario hasta el útero. Por otra parte, en el caso del hombre,
La vasectomía se trata de una pequeña intervención quirúrgica que se practica con anestesia local y que consiste en cortar los dos conductos deferentes con el fin de que los espermatozoides no salgan al exterior durante la eyaculación. No precisa hospitalización ni anestesia general, por lo que los riesgos son pequeños. Sin embargo, también se debe conocer y desmitificar los métodos poco eficaces. La abstinencia periódica consiste en no tener relaciones sexuales en los días considerados fértiles de la mujer, es decir, los días próximos a la ovulación. Para averiguar cuáles son estos días fértiles hay varios métodos. Ógino es el nombre que se le da al método del ritmo o del calendario. Se trata de controlar los ciclos a lo largo de un año para comprobar su regularidad. Se calculan unos días a partir del primer día de regla durante los que el riesgo de ovulación es más pequeño. Supuesto el día aproximado de la ovulación, es necesario abstenerse de tener relaciones durante varios días y en casos estrictos hasta la aparición de la regla siguiente. Este método solo es útil para mujeres con ciclos menstruales muy regulares. También se puede determinar los días fértiles a través del método del moco cervical conocido como Billings. Este método se basa en la observación diaria del moco cervical, ya que teóricamente se puede determinar los días fértiles mediante las variaciones que sufre el flujo vaginal a lo largo del ciclo. Se distinguen tres fases según el grado de sequedad o humedad de la vagina, correspondiendo los días de máximo riesgo a los días en que el moco y la humedad es mayor. Otra manera de determinar los días fértiles es midiendo la temperatura basal. Este método se basa en el hecho de que la ovulación puede ser determinada a partir de los cambios en la temperatura basal corporal de la mujer. Para ello se debe tomar la temperatura todos los días antes de levantarse, con el fin de detectar la subida de la misma que sigue a la ovulación y evitar tener relaciones en estos días. Finalmente, otro método es el método sintotérmico, que combina algunos de los métodos anteriormente señalados. Así, los cambios en el moco y el cervical y el método ógino sirven para delimitar el comienzo del periodo fértil y los cambios del moco y el método de la temperatura basal para calcular el final de ese periodo. Mediante ese cálculo de los posibles días fértiles y absteniéndose de practicar el coito durante estos días, se evitaría el embarazo. Es necesario saber que estos métodos no son válidos si tus ciclos son irregulares. La eficacia de estos métodos es muy difícil de determinar, ya que depende fundamentalmente de la habilidad de cada persona, pero no se consideran en general muy seguros. Además, pese a que se puede tener ciclos regulares, el ciclo menstrual es muy vulnerable a cambios en el ambiente como estrés, falta de sueño, estado de ánimo, etc. Además de la abstinencia durante los días fértiles, se puede interrumpir la relación sexual antes de la eyaculación, pero hay que saber que antes de la eyaculación se expulsan gotas cargadas de espermatozoides que pueden producir un embarazo. Este método, muy antiguo, es conocido también como coito interrumpido, y no es seguro ni recomendable. Por último, existen los espermicidas. Son unas sustancias químicas que destruyen los espermatozoides en la vagina. Los puedes encontrar en forma de óvulos vaginales o cremas. Funcionan como un método químico local que por su acción tóxica contra el espermatozoide impide mecánicamente su movilidad y acorta su vida media. Es mejor utilizarlos junto con otros métodos ya que por sí solos tienen una eficacia bastante reducida. Es importante recordar que antes de comenzar a utilizar cualquiera de los métodos anticonceptivos presentados en este video, te recomendamos que te acerques a un adulto de confianza o a un doctor para que te guíe y oriente en el uso de ellos y te recomiende cuál es el más adecuado.